Bueno, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser unas cuestiones relacionadas con la modificación de tablas y subsecuentemente, pues obviamente la modificación de columnas de cada una de esas tablas, ¿sale? Este es un tema pequeñito, pero que a lo mejor en algún momento ustedes lo pueden llegar a ocupar. Es importante que ustedes sepan modificar las tablas, ¿sale? Directamente desde el gestor de base de datos, porque, a ver, permítanme un momento. Ok. Ahí está. Acá va. Mm, Sale pues. Bueno, lo que yo les decía, sale, es una parte, bueno, espero que sí están viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, Sí, Ok, profe, sí se ve. sí, profe. ok. Bueno, sale. Entonces, les decía yo que una parte importante, ¿no? De las cuestiones de modificación de tablas y todo este tipo de cosas es que a lo mejor en algún momento, pues lo van a ocupar porque pues a veces a pesar de que se hace todo el análisis previo, ¿no? Del diagrama, ¿cómo se llama? De nuestro diagrama entidad-relación, de nuestro diccionario de datos, de nuestro script, siempre va a haber veces que se van a tener que generar modificaciones respecto al comportamiento o a lo que vamos a estar guardando en nuestra base de datos. Entonces, para ello, pues, obviamente lo conveniente, si todavía están en un ambiente de desarrollo, es que pues vuelvan a generar totalmente, agreguen los campos, ¿no? En el nuevo script, en su script, perdón, eliminen la base de datos y pues lo vuelvan a generar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, con la herramienta del MySQL Workbench, lo que vimos es que ustedes pueden hacer las modificaciones ahí, se hace el forward engineer y sin ningún inconveniente pues les cambia totalmente la estructura de la base de datos. Obviamente, pues elimina cada uno de los objetos o de las tablas que ya han estado anteriormente creadas. Cada uno de estos casos, pues obviamente no tiene nada que ver con la cuestión que a veces uno se enfrenta, ¿no? Cuando ya se tiene el sistema corriendo y hay veces que se solicitan cambios en donde nos dicen, pues obviamente que es necesario que se quite a lo mejor un campo, que se agregue uno nuevo, incluso puede haber escenarios en donde sea necesario, ¿no? La cuestión de una eliminación de una tabla, ¿no? Obviamente, entre mayor cantidad de modificaciones, pues obviamente lo único que refleja es que hay hubo menor tiempo, ¿no? Para cuestiones de preparación, de diseño, ya que pues obviamente que cuando ya se tenga el script es cuando se supone, o en teoría se debería de tener ya lo más depurado posible, ¿no? Todo la parte de la lógica del negocio, ¿no? Como ya se les mencionaba, una base de datos siempre va a ser el reflejo, ¿no? Del funcionamiento de un negocio. Entonces, si ustedes, para empezar, no entienden el negocio o no entienden lo que quieren que ustedes modelen, ¿no? Entonces, pues no van a poder generar una buena base de datos. Bueno, ah, aquí no sé por qué me puso muchos espacios. A ver, los voy a borrar. Pero bueno, como ya les comentaba yo, ¿no? En la parte del diseño, sí tiene es una parte importante, ¿no? A veces es un tanto tediosa, pero siempre debe de ser, pues, empezar desde las primeras, o sea, desde el inicio. Bueno, vamos a dar aquí Show Database. ¿Sale? Por lo tanto, aquí, si recuerdan, teníamos esta. ¿Vale? Vamos a seguir continuando trabajando con esta para que sea un poco más familiar. Le voy a hacer con la de la tarea, pero veo que solamente 12 de 20 y tantas personas lo entregaron. Entonces, por lo tanto, pues como lo hicimos en clase, pues en teoría se supone que todos deberían de tener este ejercicio.
Vamos a poner use, agencia de viajes. Agencia. Ahí está, no lo escribí mal. Ahí está. Vamos a dar show tables. Vale, vamos a dar desk viajero. Y si se acuerdan, pues obviamente esta nada más era la única información que teníamos respecto al viajero. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos agregar una nueva columna en el sentido de esta tabla? Por lo regular, sale, lo que vamos a hacer es ocupar una sentencia del mismo gestor de base de datos que se llama alter table. ¿Vale? ¿Cuál es la estructura de esto? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos agregar un nuevo campo, lo que tendríamos que hacer es poner alter table, nombre de la tabla, en este caso viajero, add, y el nuevo campo. En este caso, por ejemplo, podemos poner un correo, marchar de 200, not null. Con esta sentencia lo que estamos haciendo es decirle que se va a hacer una modificación a la tabla viajero y se va a añadir una columna que se llama correo. Por defecto, eh, casi siempre nos las pone al final, ¿vale? Entonces, si le damos enter, ahí dice que ya se fue modificada, damos otra vez describe viajero y ahí está. Acabamos de agregar una nueva columna a la tabla de base de datos. Obviamente, acuérdense que esta tabla, bueno, esta base de datos, pues creo que no tenía ningún registro, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos registros y agregamos una nueva columna? Eh, lo único que, lo único que pasa es que, pues, esa columna se rellena con valores nulos, si es que uno no lo pone un valor por defecto diferente, ¿no? Si se dan cuenta aquí, dice default, dice nulo, ¿sale? Entonces, si tuviéramos más datos, o si tuviéramos datos en esta tabla, que creo que no es el caso, a ver, select asterisco from viajero, no lo tenemos. ¿Vale? En este caso, pues lo único que pasaría es que ese nuevo campo se llenaría con null, ¿no? Y obviamente esa modificación se tiene que hacer desde el sistema, ¿no? Que se vaya a estar ocupando esta base de datos y por consecuente, pues ya debería de tener el valor, ¿no? Que se necesita. Bueno, con este sale alter table. Vamos a poder generar la mayoría de las modificaciones a una tabla, tanto como agregar, como eliminar columnas, incluso también para modificarlas. Bueno, en este caso, suponiendo que no queremos que la dirección sea un text, ¿no? Sino que queremos irlo separando. En este caso lo podemos ir separando en calle, colonia, número interior, número exterior, puede ser estado, ¿no? Y país incluso, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para eliminar una columna, vamos a tener que volver a recurrir a alter table. En este caso, igual lo mismo, nombre de la tabla, viajero. Ocupamos la palabra reservada drop y el nombre de la columna. Entonces aquí sería dirección. Punto y coma al final, le damos enter. Vamos a otra vez darle describe, viajero. Y ahí está. Antes existía, después de hacer el drop, y se elimina. Lo mismo pasa, ¿no? Si tenemos registros y que tengan información esa columna, pues lo único que va a pasar es que va a dejar de existir esa información. No hay forma de recuperar esa información perdida. Por lo tanto, como siempre se los he mencionado,
y también la parte ahorita que vamos a ver de los drops. Háganlos siempre y cuando estén en un ambiente de desarrollo, ¿vale? Siempre hagan drops en ambientes de desarrollo. Por lo regular, los buenos administradores de bases de datos, eh, a ti como desarrollador de software, te dan un usuario, ¿no? Donde a veces, ¿no? En producción nada más puedas obtener ciertos datos, ¿no? De hecho, es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Hoy es lo que vamos a ver la modificación de tablas y eliminación, y mañana vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con seguridad y permisos y usuarios y todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos ¿no? Pues, y queremos desglosar la dirección, pues también lo que podemos hacer es poner la alter table, viajero, ADD, y podemos poner número interior, varchar de 100, por ejemplo, requerido. Ahí me dio un error, alter table, ok, aquí lo escribí mal, viajero, ¿vale? Y ahí está. Vamos a agregar una nueva, puede ser número exterior. Vamos a agregar la calle, la colonia y puede ser el municipio, ¿no? Vamos a dar describe, viajero, punto y coma, y ahí está. Como ven, se puede hacer esta parte, ¿no? Obviamente, lo que yo les recomiendo, ¿vale? En este caso, pues es que hagan la cuestión de, o sea, que traten de hacer la menor cantidad de modificaciones a su base de datos, ¿no? Una vez que ustedes ya tengan el script. Porque pues se supone que ya por eso hicieron toda la parte de análisis, ¿no? Por medio del diagrama, por medio del diccionario de datos, y pues ahí es prácticamente es como si hicieran un borrador. Esto se hace cuando, como ya se les decía, ¿no? Están en un ambiente a lo mejor de producción y es extremadamente necesario hacer la modificación. Y pues también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? De que a lo mejor ciertas partes desde el programa que ya estaban funcionando, pues a lo mejor van a dejar de funcionar porque se hizo una modificación. Pero bueno. Bueno, ya vimos cómo eliminar columnas, cómo agregar columnas. Ahora lo que podemos también hacer es modificar el tipo de dato de la columna. En este caso, por ejemplo, el varchar yo lo puse como, perdón, número interior y exterior lo puse como un varchar, pero perfectamente lo podemos poner como un entero. Para eso podemos ocupar una vez más alter table, nombre de la tabla. Vamos a ocupar la palabra reservada modify. En este caso sería número, luego el campo que queremos modificar, número interior, ¿vale? Y por ejemplo vamos a poner un entero de 10. ¿Vale? Not null. Una vez haciendo esto, vamos a ver si podemos hacer la parte de la modificación. Le damos enter. Ahí está. Vamos describe. Viajero. Punto y coma. Y ahí está. ¿Vale? También pueden cambiar la parte de del tipo de dato. Una vez que ya hayan hecho la tabla, pues pueden cambiar. Aquí tengo por ahí, no tengo a ciencia cierta, sale lo que pueda pasar, suponiendo que ustedes tengan aquí número interior, no sé, alguien, como era varchar, pues obviamente a lo mejor escribió, número 2, ¿no? Con letra. Obviamente eso cuando lo cambiemos a un entero, pues obviamente ninguno de esos caracteres que estaban almacenados, pues tiene que ver
cuestiones numéricas, ¿no? Entonces, lo más probable es que ya sea que nos marque un error, ¿no? Porque tratemos de hacer esta modificación, o que simplemente pues no nos deje. Entonces, por eso es lo que yo les decía. Ahora, la parte de modify, ¿no? Modify es para hacer el cambio, ¿no? Del tipo de lo que se va a almacenar. Entonces, en este sí hay que tomar en cuenta varios factores, ¿no? Por ejemplo, de entero o de dobles o de cualquier tipo de cantidad, pues creo que no debería de haber ningún inconveniente respecto a pasarlo a cadena de caracteres o text, porque pues al fin y al cabo, a lo mejor en algún momento, ¿no? Nuestra sistema gestor de bases de datos, pues todo lo toma como si fuera una cadena de texto, ¿no? Que obviamente nosotros le vamos poniendo un tipo y eso para a lo mejor a veces hacer operaciones numéricas o cuestiones de ese tipo, ¿vale? Pero bueno. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa, ¿no? Eh, si quisiéramos a lo mejor cambiar la parte de, en vez de que diga número interior, nomás ponerle num interior, ¿no? O num exterior. Para eso, pues vamos a recurrir a alter table. Nombre de la tabla, en este caso viajero. Vamos a poner change. Entonces aquí pondríamos número interior. Perdón, vamos a hacerlo con el exterior, ¿sale? Número exterior a num exterior. Change, lo que nos va a ayudar, va a ser únicamente para hacer el cambio del nombre del campo. Modify es para el tipo, ¿vale? Y los anteriores pues ya los hemos visto. Bueno, le damos enter. A ver, aquí me marca un error. Ok. Aquí sería necesario, ¿sale? Agregar también el tipo, suponiendo que lo vamos a dejar igual. Sería un varchar de 100. No, no. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Vamos a ponerle describe. Viajero. Enter. Directo. Lo que vamos a hacer, ¿sale? Es hacer la modificación. Ahora, cada una de estas modificaciones, ¿sale? Que se hacen directamente en el gestor de base de datos, coloquialmente, no en el mundo de la parte de los informáticos, ¿no? Se les llama a todos estos cambios, ya que están en el sistema gestor de base de datos, se les llama que son cambios en caliente, ¿vale? Porque solamente los estás modificando aquí, no tenías planeado, ¿no? O sea, no se tenía algún tipo de cuestión pensada, ¿no? Respecto a estas modificaciones. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? No hay que abusar bastante de este tipo de cosas. Existen por alguna razón, porque pues si te equivocaste o si es realmente extremadamente necesario hacer el cambio, pues existen, ¿no? Las herramientas para que lo puedas hacer. ¿Qué es lo recomendable? Es que hagas la menor cantidad de cambios de este tipo en tu base de datos. Que sabes que están ahí, sí. Los vas a ocupar a cada rato. Una buena práctica sería que no, solamente en casos de que sea necesario, ¿no? Bueno, ahora, existe, ¿vale? Otro tipo de modificación en el que nosotros podemos ocupar, ¿vale? Incluso podemos cambiar el nombre de nuestra tabla. En este caso, tendríamos que ver si no existe algún problema respecto a las configuraciones de llaves foráneas y todo ese tipo de cosas. Porque acuérdense, aquí tenemos, voy a dar show tables. En viaje, si no mal recuerdo, a ver, desk, viaje. Aquí tenemos el ID del viajero, ¿no? Y ya se tenía una configuración de referencia hacia la tabla con nombre viajero. Ahora, vamos a descubrir qué sucede
cuando tratamos de hacer la modificación, ¿no?, del nombre de la tabla. Para hacer la modificación del nombre de la tabla, volvemos a recurrir a alter table, viajero, ¿vale?, que es el nombre de la tabla, rename as, no sé, podemos poner viajeros, ¿no?, suponiendo que se nos fue una S, ¿no? En vez de viajero queríamos que dijera viajeros. Le damos enter y vamos a descubrir si hay algún inconveniente o no. De buenas a primeras, no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner otra vez show tables, ¿vale? Y tenemos aquí viajeros. Lo único que tendríamos que revisar es posteriormente, sale porque eso no lo tengo muy claro, si hay algún problema con la parte de las llaves foráneas. O sea, obviamente aquí ya lo renombramos, ¿no? Lo ideal es que cuando nosotros hagamos algún tipo de modificación de nombre de tabla, pues obviamente internamente el sistema gestor de bases de datos pues cambie todo ese tipo de cosas para que no tengamos ningún inconveniente. Pero bueno, como ya les mostré, todas estas, ¿vale?, son una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no?, cinco tipos de modificaciones que ustedes pueden ocupar. Relativamente no son tan complicadas. Solamente lo único que hay que tomar en cuenta es, obviamente, la parte de la estructura de la sentencia. Por lo regular, casi siempre el prefijo es alter table, nombre de la tabla. ¿Qué es lo que necesitas hacer? En este caso, rename, ¿no? Un poco más arriba podemos ver change, ¿vale? Un poco más arriba podemos ver modify, ¿vale? O add. Entonces, tomen en cuenta que esa estructura por lo regular casi siempre se va a ver, ¿no? Alter table, nombre de la tabla, operador o modificador y los campos que se modifican o las cuestiones que quieras mover. ¿Va? Entonces, hasta acá, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, si quieren que revisemos algún modificador de los de arriba, lo volvemos a revisar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno. Vale. Pues continuando, una vez que vimos la parte de la alteración, ¿no?, o de la parte de modificación de tablas, pues entonces lo que nos compete ahora es revisar, ¿no?, una parte que es súper delicada y que tiene que ver con la eliminación. Desde esta consola, nosotros podemos eliminar cualquier cosa que nosotros queramos. Como ya vimos en la parte de arriba, por aquí tenemos un ejemplo de add, a ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? De drop. Obviamente desde aquí lo único que hicimos es eliminar un campo, ¿no?, de los que tenía nuestra tabla viajera. Pero lo que podemos ocupar, ¿sale? También podemos hacer drop de tablas, también podemos hacer drop incluso de bases de datos. No es recomendable, pero está ahí, ¿no? Y si en algún momento ustedes lo necesitan, pues lo tendrán que hacer. Para hacer la eliminación de una tabla, se ocupa la sentencia drop, nombre de la tabla. Suponer que quisiéramos eliminar la tabla viajero, ¿vale? From, no es cierto. A ver, espera, ¿no? Aquí lo tenía yo, ¿no? Así. ¿Sale? Aquí ya lo tengo.
Para eliminar una tabla, ¿sale? Lo que podemos hacer es drop table y el nombre de la tabla. En este caso, por ejemplo, podemos hacer la de viajeros. Bueno, en este caso ya es viajeros. ¿Vale? Bueno, vamos a darle show tables. Vamos a dar drop table viajeros. Y aquí viene una cuestión interesante. Como tenemos hechas, ¿no? Unas partes de llaves foráneas, ¿no? Dice que viaje tiene una llave foránea de viajero. Lo más probable es que no nos deje eliminar a viajero sin antes eliminar primero la llave foránea. ¿Vale? Acuérdense que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la parte de la creación de nuestro script, ¿no? Y de nuestras tablas, lo primero que tenemos que hacer es crear todas las tablas que no tengan ningún tipo de relación. Cuando se hace la parte de eliminación, es al revés. Primero tienes que eliminar las tablas que tienen todas esas relaciones y después vas con las que ya no tengan ninguna relación. ¿Vale? Eso sí es un dato importante, si lo quieren anotar o tener ahí muy presente, eso sí, esas dos partes sí son importantes, ¿vale? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta en un futuro. ¿Vale? Pues, entonces, a ver, se los vuelvo a repetir. Cuando ustedes están creando su base de datos con sus tablas y todo ese tipo de cosas, siempre se recomienda empezar con la creación de las tablas que no tienen ningún tipo de relación, que no dependen, no tienen ninguna llave foránea. En el caso de la eliminación de tablas, es al revés. Primero tienen que empezar con las que tienen todas las llaves foráneas y después las que ya no tengan ningún tipo de relación. ¿Va? Eso sí, yo creo que lo van a ocupar, en algún momento se van a tener que, eh, ¿cómo se llama? Topar con ese tipo de situaciones, ¿sale? Para que no los agarren mal parados. Entonces, en este caso, si yo quisiera eliminar viajeros, ¿vale? Porque no tienen ningún tipo de relación, en teoría, ¿no? De lo que les acabo de decir, pues no nos debería de dejar porque primero deberíamos de eliminar la tabla de viajes, pero bueno, a ver. Falta que me equivoque yo, ¿no? Y los 5 momentos que ahorita les dije que estén erróneos. Estoy aquí, doy enter, ¿vale? Y se dan cuenta aquí, nos dice que no se puede eliminar la tabla viajeros porque tiene una referencia a una llave foránea en la tabla de viaje. ¿Va? ¿Qué pasa con destino? Que queremos eliminar a destino. Nos va a suceder el mismo error. Nos dice que también está haciendo referencia a la tabla de viaje. ¿Qué pasa si queremos hacerla de origen? Igual, lo mismo, ¿no? Nos dice, oye, ¿sabes qué? No lo puedes hacer. Primero tienes que eliminar la tabla que tenga todas las relaciones. Bueno, si vamos para acá, dale, le damos drop table, viaje. Ahora sí ya no nos debería de marcar ningún error. Le damos, está, show tables. Y ahí está. Y ahora sí ya podemos hacer drop de todas nuestras tablas. ¿Vale? Ya podemos hacer el destino, show tables, drop table origen, show tables, ¿vale? Y drop table viajeros. Show tables. ¿Vale? Y ahí ya no tenemos nada. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar? Ahorita, pues obviamente sigue existiendo la base de datos, ¿no? Es una base de datos vacía. Vamos a poner show databases. ¿Vale? Y aquí la tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Agencia de viajes. Es una base de datos, pero no tiene ninguna tabla. ¿Qué pasa si quisiéramos eliminarla? Pues entonces ponemos drop database, agencia de viajes. Le damos y ya se eliminó. Show database,
¿vale? Y ya no existe. Entonces, ¿qué pasa con, pues con esto, no? Es interesante, ¿sale? Ustedes incluso pueden hacer un drop database desde suponiendo que dice, ay, no, qué flojera, ¿no? No quiero estar eliminando una por una de mis tablas, no sé, porque tengo 50 tablas, pues lo único que pueden hacer es drop database, ¿no? Ya no tienen y vuelven a cargar su script. Entonces, esa es una forma, ¿vale? Esas son algunas de las operaciones. La parte del drop, ¿no? Algo importante y que siempre debe de tener bien en cuenta es que ya no hay forma de recuperar esos registros, ¿vale? No hay ningún tipo de forma hasta donde yo sé, ¿no? Hasta donde yo me quedé, es que, o hasta ahorita, ¿no? No existe algo así como que una papelera de reciclaje o algo así, como para que cuando ustedes den un drop, ¿no? Por equivocación, este, pues puedan recuperar esa información. Entonces, lo que yo les decía es que esa parte es delicada, ¿no? Háganlo con precaución y bajo la supervisión de un administrador de base de datos. ¿Vale? Bueno, pues estas eran las operaciones, ¿no? Que les quería yo enseñar el día de hoy. ¿Vale? El video se queda de referencia. La mayoría o la gran cantidad o las más comunes, tanto para modificación y eliminación, ya se las enseñé, ¿no? Son estas, son las que yo conozco. Hay algunos tipos de modificaciones un poco más hardcore, pero el propósito de este curso no es revisar ninguna de esas, ¿vale? Sino que ustedes tengan, o al menos yo, ¿no? Lo que quiero es que tengan el panorama mucho más amplio de lo que existe, ¿no? De lo que se puede hacer en una base de datos y ya a lo mejor en algún momento, porque no espero que ahorita, ¿no? Lo dominen al 100%, pero que sepan por lo menos que está ahí y si en algún momento se ven enfrentados a un problema de este tipo, pues lo pueden ocupar. ¿Va?